Muy bueno, Félix, que lo dijiste a tiempo, porque iba a empezar a hacer ahorita todo el desmadre este de las conexiones. Ok, para que quede grabado voy a recapitular aquí. Vamos a usar una conexión entre dos perfiles W, viga y viga. Vamos a conectar viga contra viga. En este caso voy a conectar alma contra alma de viga prácticamente, usando una conexión genérica primero, y esa conexión genérica posteriormente la hemos incorporado o transformado, cambiado por una conexión específica de clips. Voy a repetir ese proceso. Yo toco el perfil 1 y luego el perfil 2. En este caso mi perfil 1 es esta viga W y el perfil 2 sería la otra viga más ancha. Una vez que tengo seleccionados los dos elementos, me voy a estructura o a style y asigno el comando conexión. Ahí tengo debidamente conectados de forma genérica. Ahora, esta conexión genérica la voy a convertir en una conexión específica de la que acabamos de cargar. Para los que no estuvieron a tiempo, igual para que quede dentro de la grabación donde las cargo, me voy aquí a Style o a Structure, a la barra, al campo o al panel de conexiones y despliego la pestañita. Normalmente aparecerá todo así. Es decir, todas las conexiones estarán del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir si las incorporo o no. Un ejemplo, si yo quiero trabajar temas de techo o si quiero trabajar solamente las conexiones de base, yo elijo las que necesito. De momento, por efectos didácticos, yo las voy a colocar todas. De hecho, el manual de Revit recomienda que no las carguemos todas por el tema de peso. Esas familias son muy pesadas. Ahora, esta no funciona de la misma manera que cargar una viga. Un ejemplo, yo no puedo cargar una conexión. Puedo cargar elementos independientes que puedo usar para mis conexiones, pero no puedo cargar desde la carpeta de familias porque no se instalan allí. De hecho, no vamos a encontrar la carpeta porque esto es una automatización de elementos. Ahora, haciendo un breve paréntesis, existe API, Python y muchas elementos de programación que se asocian a este tipo de software. Es decir, que yo puedo desarrollar mi propio plugin para Revit. Entonces, por eso es que yo no voy a encontrar estas familias, porque lo que está sucediendo aquí es una automatización elaborada con API. ¿Sí me explico? Esa parte es muy importante entenderla, porque si no me aparecen las conexiones acá, haga lo que haga, no voy a poder usarlo. Debo hacer una instalación limpia primero para luego poder usar las conexiones. Bueno, recapitulando, aquí tengo entonces una conexión genérica. Esta conexión genérica la voy a cambiar por las que acabo de recientemente cargar a mi proyecto. Puedo utilizar, por ejemplo, una platina, que sería un plato apernado, o un doble clip, como el que tengo acá a este lado. Vamos a usar los dos, de hecho. Voy a explicar primero el tema de los clips, que probablemente sea un poco más complicado. A ver, por acá estaba Shear Plates, creo que era uno de los primeros. Acá está Clip Angle. Listo. Ahora, fíjense que este que tengo acá, al seleccionarlo, se llama Clip Angle y este también. Pero si yo toco este y le doy acá editar y luego lo duplico, igualito que una pared, que una ventana, que una puerta, aparece este cuadro de diálogo. Si no les aparece la ventana de previsualización, qué palabra complicada, le damos clic acá en la parte inferior izquierda y aparece un mini navegador, como que si yo estuviese navegando en una subventana de Revit. Sin embargo, veo exactamente lo mismo que tengo dentro de mi modelo. Veo las piezas que voy a conectar. Incluso puedo hacer rotaciones normales. A ver, ¿lo está dejando rotar? Ahí está. Puedo hacer rotaciones y ver qué está pasando del otro lado. Me doy cuenta que hay un set de 3 tornillos por acá, de 3 pernos, perdón, la palabra, y tengo doble perfil angular. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, lo primero es aquí darle duplicar y le ponemos el nombre según el caso que vamos a conectar. Por ejemplo, conexión, ángulos, viga, caso 01. Un nombre muy largo, a lo mejor ustedes pueden poner simplemente conexión 1 y listo. Le doy OK. Ahora, ¿dónde modificamos los elementos? Acá donde dice Modify, modificación de parámetros. Le voy a dar clic acá. Entonces aquí es donde veo prácticamente todas las reglas de programación con las que fue desarrollada esta aplicación. Me dice primero
el orden de todos los elementos que puedo ir modificando. Por ejemplo, el angular, la soldadura, el acople superior, que es el corte que se hace automático, el acople inferior en caso de que aplique. Por ejemplo, en particular no hay acople inferior, porque el perfil es más delgado que el perfil principal. Si fuesen del mismo tamaño, se cortan los dos. La configuración de los tornillos, tanto horizontales como verticales. Aquí está horizontal y vertical, y la configuración de las platinas en caso tal yo quisiera agregar elementos de refuerzo o algo por el estilo. Primero vamos a configurar los angulares. Por ejemplo, fíjense aquí que dice doble, pero hagamos esto, vamos a ir cambiando acá. En lugar de doble, le voy a poner un solo angular del lado izquierdo. Noten que el otro automáticamente desaparece. No quiere decir que esto sea correcto o no. Eso es algo que quiero explicarle. El caso correcto no existe. Es decir, el caso correcto lo diseña el ingeniero. El ingeniero a mí me dice, ok, las conexiones van a ser de perfiles tal, tamaño, sección tal, dependiendo de las cargas a las que está sometido el edificio, dependiendo de los momentos de torsión que produzca, el cortante y sobre todo la carga, pero más allá de eso, preliminarmente el estudio de suelos. ¿Okay? Listo, entonces, o puedo hacerle acá sencillo al lado derecho. Lo voy a dejar doble porque, por supuesto, este es el caso que me interesa, poder conectar. Tengan mucho cuidado, noten aquí que este tornillo actualmente está excediendo de la platina o del angular que está contra el perfil más delgado. ¿Por qué? Porque tiene una configuración de 3 tornillos, entonces el tornillo inferior está por debajo, entonces se sale por esa razón. Lo correcto es que se vea como este de acá. Entonces, ¿dónde hago esa configuración? Esa configuración la hacemos en la configuración de bolts. Todavía no vamos para allá. Vamos a seleccionar el tipo de ángulo. Fíjense que estoy usando un perfil L 4x3. ¿Qué significa? Esa nomenclatura viene de las familias de Revit. Yo puedo encontrar este perfil L dentro de las vigas de Revit. Es un angular. ¿Qué significa esto? 4 pulgadas por 3 pulgadas por 1/4 de espesor. Yo puedo desplegar aquí y seleccionar otro tamaño. Por ejemplo, vamos a seleccionar un 4x4. Vamos a buscar aquí 4 por, a ver, o lo que me permite cambiar es el tipo de espesor. Por ejemplo, 4x3, ahí está, con un espesor mucho más grande. Vamos a buscar un L6 por acá, L6x4. Ahí está este, que es mucho más peraltado todavía. O bien, uno que se acople a mi necesidad. Ahora, me preguntan por ahí, ¿qué pasa si yo necesito una conexión que no aparece dentro de Revit? Porque a lo mejor yo necesito un perfil de otro tamaño. Lo que tengo que hacer es una conexión personalizada, pero ese es otro tema que vamos a ver a continuación. ¿Ok? No lo vamos a tratar el día de hoy, el tema de las conexiones personalizadas. Vamos a suponer que ya tenemos claro el angular. No voy a usar uno tan exagerado. 1/4 está bien. Ahora, hay parámetros aquí, por ejemplo, que el corte sea paralelo o que la configuración del tamaño no esté por el centro. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, al perfil principal, que la configuración sea dependiendo del perfil principal. ¿Cuál es el perfil principal? Este de acá. Si yo quiero modificar las posiciones, por ejemplo, voy a cambiar parámetros. Estas dimensiones que aparecen acá están en metros, así que es importante. Ahí, ¿qué es lo que hice? Hice un recedido. Lo voy a dejar en 0 porque así viene por default. Asimismo, puedo hacerlo en inverso. Si lo hago al otro sentido, se separan los ángulos. Obviamente, estos parámetros no necesariamente tenemos que modificarlos. Voy a dejarlo ahí. Solamente estoy explicando para qué funciona cada uno. Ok, ahora vamos al tema, la soldadura. Aunque en realidad este perfil es apernado, es decir, no vamos a usar angular soldado, vamos a usar angular por pernos. Pero si yo le cambio aquí a soldadura en ambos perfiles, significa que ambos perfiles van a ser colocados soldados. Si yo le coloco aquí main, significa que la pieza principal está soldado y la pieza secundaria está pernado. Si lo cambio a secundario, significa que el perfil secundario está soldado
pero el angular contra el perfil principal está pernado. ¿Entienden la diferencia, no? Ahora, yo sé que me van a preguntar, oye, ¿el cordón de soldadura? No, eso no lo modela como tal. No van a ver la pieza o el elemento 3D, pero sí les va a reconocer la familia de soldadura para que con una etiqueta nosotros podamos etiquetar la soldadura que estamos utilizando. ¿Sí me explico? Pero no van a visualizar el cordón como tal. Hasta allá no llega Revit, no todavía, y realmente no es necesario hacer eso. Entonces, continuamos acá. El acople superior, top go. Primero dice aquí alineado. Vamos a ver, algo está pasando con la grabación. Listo. Se acaba de ir la energía en el pH, así que es posible que se haya caído la conexión momentáneamente. Me confirman, porfa, si están escuchando todo lo que acabo de mencionar, si no, para repetirlo, porque se había ido la conexión por un momento. Ok, dice que sí, perfecto. Entonces estoy explicando acá el acople. ¿Qué es eso del acople? Recuerdan que normalmente las herramientas de acero o los modificadores ya viene incorporada una herramienta COP que es muy básica, pero aquí nosotros sí podemos parametrizarla a detalle. Todas estas acotaciones que ustedes ven acá, punto 1, punto 2, 2, etcétera, dependen de las configuraciones que aparecen acá. Por ejemplo, 1 dice longitud de acople .08. ¿Qué cosa es eso? Aquí aparecen los números 1, 1, 1, 1. Esa es la longitud de acople, ¿ok? Eso es variable. Dice acá el caso 3 es cuando nosotros configuramos otro tipo de conexión. Por ejemplo, si yo lo quiero perpendicular o alineado o que sea automático, que sea tipo chaflán, noten acá la diferencia. Y este tipo de cortes que ven acá, yo lo puedo parametrizar ahí, por ejemplo, punto 1, punto 1, o punto 0.5, punto 0.5, etcétera. Nosotros podemos ir configurando estos elementos. Recuerden que estoy en la parte superior. Así también lo puedo hacer cóncavo o convexo. Obviamente tengan cuidado porque hay acoples que nosotros a lo mejor estamos intentando hacer, pero no son acordes al perfil que estamos seleccionando. Así que voy a eliminar este que tenía por acá. Era este. Ahí, en auto. Entonces, el acople, yo les recomiendo que dejen la configuración que viene por default, porque ya he comprobado que al conectarlos, él trabaja con los tamaños exactos de perfiles. Ahora, ¿a qué se debe ese acople? Porque normalmente los perfiles se dilatan con el calor. Al ocurrir la dilatación, esos perfiles crecen, y si no se considera la distancia correcta, puede ser que cause pandeo en las mismas estructuras. A veces también se hace el acople para poder rellenar el espacio con soldadura o con otros elementos. Voy a bajar un poco el sonido de ambiente, dice sí, claro. ¿Está bien por ahí? Creo que sí, ¿no? Ahora, acople en la parte inferior. En este caso en particular no tendríamos acople en la parte inferior. Ahora sí, la configuración de tornillos. Esto es importante. ¿Se acuerdan que yo seteé aquí que el perfil principal iba a estar con tornillos, pero el secundario con soldadura? Entonces voy a irme primero acá y voy a dejarlo en ninguno, es decir, que ambos van a ser apernados. Ahora voy a la configuración de parámetros. Primero, aquí me dice qué tipo de tornillos voy a utilizar. Noten que este aparenta ser demasiado exagerado para el tamaño del ángulo. Yo puedo elegir aquí el diámetro del tornillo, por ejemplo, que en lugar de 3/4 usemos tornillos de media, que son un poco más delgados. Puedo añadir el cabezal del tornillo también. Voy a dejar el que viene por default aquí. Puedo configurar también el grado, aunque esto ya viene seteado dependiendo del tipo de tornillo. El ensamble también ya viene seteado y la colocación, esto sí, está basado en, dice aquí, location en la principal. Podemos colocarle, es decir, si se va a ubicar en sitio, si va a ser de taller o si va a ser perforado manualmente. Lo vamos a dejar en sitio.
esto realmente no nos va a afectar. Ya una vez, básicamente lo que vamos a hacer aquí es elegir el tipo de tornillo que vamos a utilizar. Para el caso de las conexiones de platinas con bases de pedestales, elegimos el tipo de gancho en lugar de los tornillos. Ahora sí, la configuración horizontal. Actualmente tenemos configuración de 1 por clip, pero yo puedo poner, si el clip fuera lo suficientemente ancho, puedo colocar 2. Por ejemplo, si tuviese un perfil de ese ancho, obviamente no es, pero puedo colocar 2 y configurar su espaciamiento. Si solo tengo 1, noten aquí la casilla de espaciamiento, si yo la modifico a .07, por ejemplo, esto se mueve. Por defecto viene en .05. ¿Qué significa? Que yo puedo modificar la posición del tornillo independientemente del tamaño del angular. Ahora el otro que aparece por acá, el número 6, es la configuración de tornillos en el perfil secundario. Si yo le pusiera 2 aquí, pues aparecen 2 del otro lado. Aunque obviamente sabemos que ahí no es necesario colocar 2. Ahora, el espaciamiento entre tornillos. Puede ser que .04 sea mucho. Vamos a suponer aquí .03, solamente para efectos, la separación entre esto, o .05 quizás. Simplemente es la posición del perfil 1 contra el perfil 2. Noten que ambos venían por defecto, .05 aquí y .04 acá. Así que la voy a dejar por default. Ahora, la configuración vertical. Hay verticalmente ahora mismo 1, 2, 3. Es posible que yo solamente necesite 2, como esta. Y noten que automáticamente el perfil va cambiando de posición. Ahora está seteado aquí al centro, es lo que quiero setearlo, al centro del perfil principal. Noten que por defecto venía en el perfil secundario, si no me equivoco. Lo voy a setear middle acá para que quede centrado con el perfil secundario. Asimismo podemos configurar las extensiones. Por ejemplo, .02 ya se hizo un poquito más pequeño. .01. Vamos a setear aquí .03 el espaciamiento. Y ahí está. Tenemos un perfil, por así decirlo, ahora mucho más razonable que el que teníamos originalmente. Sin embargo, ese ángulo original de acople todavía sigue conservándose, porque lo que hice fue duplicar sus parámetros y modificarlos. Ahora sí, ya podemos darle OK acá. OK nuevamente y ya tenemos nuestra nueva familia configurada. Ahora lo único que vamos a hacer es, podemos ubicar el siguiente simplemente dándole acá en conexiones. Elegimos ahora la nueva conexión que acabamos de hacer. Ahora aparecerá un subtipo nuevo. Acá está. En Clip Angle aparece el que viene por default y aparece este de acá también. Selecciono perfil 1, luego perfil 2 y Enter. Les mencionaba que estos puntos que aparecen aquí, 1 o 2, puede ser que en algunos aparezcan 3 puntos, es simplemente para hacer switch, intercambiar cuál es el elemento principal y secundario. Este 2 significa que este perfil de acá es el secundario, pero yo puedo cambiarlo a primario. Obviamente hay casos en los que no aplica, ¿sí me explico? Aquí obviamente este es un perfil secundario. Les decía que es importante ver también si necesito hacer esta conexión de ambos lados o solamente de un lado. Hay una conexión de ángulos que me permite hacerlo en ambos lados, pero lo vamos a ver a continuación. Ahora voy a resolver un caso en particular donde voy a conectar una viga contra una columna, pero utilizando platina, no ángulos. Vamos a utilizar una moment plate, una platina de momento. Voy a buscar acá conexión. Aquí está. Vamos a conectarnos de dos tipos. Fíjense aquí que puedo conectarme en casos muy particulares dependiendo de los perfiles cómo están ubicados. Por ejemplo, esta viga de acá, que es una viga secundaria, puedo conectarla contra el alma de esta columna y estas de acá se conectan contra el ala de la columna.
Hay casos particulares que esto también depende del diseñador estructural. Por ejemplo, noten que este perfil W es 12 por 53, o sea, es más estrecho o el ala es más delgada, no, menos peraltada o menos ancha, perdón, que este de 8 por 40, que es una columna. No importa, vamos a ignorar eso por un momento y vamos a conectar estas dos piezas utilizando la conexión de platina de momento. Entonces vamos a ir a conexiones y vamos a buscarla primeramente. Puedo utilizar el filtro, aquí dice moment, y aparecerán las que cumplen con esta categoría. Moment column, y pueden hacer ahí, pasar el cursor y ven un breve tutorial. O sea, pasamos la primera y aparece, a veces tarda dependiendo de las configuraciones. Vamos a ver esta que dice end plate, de hecho esta es la que vamos a utilizar ahorita. Podemos utilizarla de forma simple o incluso con refuerzos. Casi que todas las conexiones nos permiten hacer esos reforzamientos. Veamos esta de acá, es para otro tipo en particular. Y esta de acá. Vamos a utilizar entonces esta de aquí. Moment End Plate. Selecciono, toco la viga 1, perdón, esta de acá, y la columna, y hago Enter. ¿Qué es lo que debo tener en consideración al hacer esto? Primero, miren cómo se está perforando la columna. Este caso en particular aplicaría cuando mi columna no tiene ningún elemento del otro lado. De lo contrario, no va a funcionar. Ahora, imagínense que yo luego necesitara conectar estos dos elementos. ¿Qué pasaría? Que se estrellarían el uno con el otro. Ahora, puede ser que esto se deba a que el layout o la configuración interna de este elemento es tan estrecha que genera error y detecta el interior del alma y por eso se va hasta el borde externo. Sin embargo, nosotros vamos a entrar y lo vamos a configurar, porque en este tutorial aparece cómo funciona el caso de conexión. Entonces la voy a tocar, le voy a dar editar tipo y la vamos a duplicar. Una vez que la duplico, la configuramos acá en sus parámetros, pero me acerco para ir viendo el resumen o la vista previa de lo que está modificando. Y este es muy similar al caso anterior. Podemos configurar los tornillos, el espaciamiento, la distancia, el espesor de la platina, etc. Entonces, está dividido en estas categorías. Vamos a reducir o aumentar acá. Noten, plate and balls. Estos serían refuerzos y los agujeros o la soldadura. Entonces, dentro de Plate and Balls encuentro la configuración de platina, su layout. Primero, el espesor de la platina. Yo puedo decirle que sea de .005. Esto está en metros. Noten que aquí sigue apareciendo 0.1, a pesar de que yo le cambié a .005. Es porque el Revit en la configuración de unidades de medida redondea en este panel. Pero si yo le coloco .01, noten la diferencia. O sea, a pesar de que da la impresión de que visualmente no hay un cambio, en realidad sí lo está pasando. Ahí acaba de reducirse a 5 milímetros y ustedes pueden poner el espesor en milímetros. Lo voy a dejar en 0.1. La distancia del plato, esto nosotros lo podemos modificar igual que en el caso anterior. ¿Se acuerdan que le había puesto .1? Ahí se está extendiendo o se está separando. Lo voy a dejar en 0. La altura del plato lo voy a dejar ahí a partir de los tornillos, es decir, que depende de los tornillos como tal. Ahora, la distancia, esto lo podemos modificar el ancho de las platinas. Por ejemplo, lo voy a exagerar a .15 para que noten dónde ocurre el cambio, ¿no? Ahí está de este lado y .15 del otro. Simplemente lo que estamos haciendo es una especie de proyección u desplazamiento o desfase. Lo voy a regresar a .05 como venía configurado originalmente. Vamos ahora al espaciamiento entre tornillos y agujeros. Aquí vamos a seleccionar de media pulgada, por ejemplo, o de 3/4, o el diámetro que necesite, el tipo y la configuración, etc. Vamos con la ubicación de tornillos en el layout horizontal.
Vamos a colocarle aquí, perdón, projection, como venía por defecto. Ahí. Número de tornillos por lado. Puedo colocarle 2. Pero esto obviamente sería muy grande. Entonces lo voy a regresar a 1. Distancia intermedia por defecto está configurada en 5 centímetros. La voy a agrandar un poquito a 0.1. Ahí se pasó el tamaño. Tornillos verticales, aquí puedo configurarle el espaciamiento. Centrado, ahí está el centro del perfil principal. Y vamos a colocarle acá las medidas 0.1 y 0.1 por acá. Estoy tratando de encontrar ahorita el espaciamiento horizontal. La distancia de centro actualmente marca 3 centímetros. La voy a cambiar a 0.07. A ver si ahora ya no hace el error de pasar. Ahora sí, ¿ves? Ya está funcionando correctamente. Normalmente esto no detecta automáticamente el espaciamiento del alma interna del perfil. Entonces, si yo lo dejo en 0.03 como estaba configurado, el espacio entre tornillo y tornillo es tan delgado que se estrellan entre sí, y como tenía configurado inicialmente tornillos mucho más anchos, creo que tenía el de 3/4, entonces atravesaba hasta el otro extremo. Entonces, ahora sí está razonable. Una vez que ya modificamos los diámetros, los tamaños, los refuerzos, vamos a agregarle un par de refuerzos. Por ejemplo, si yo quisiera agregarle una platina secundaria, yo puedo elegir su tamaño y su diámetro. Noten que por debajo hay una segunda platina. Puedo decir que esa segunda platina mida 0.01 también. O que se sume 0.01 al tamaño. Prácticamente lo que estamos haciendo es doble platina. Si no, lo dejan en 0 por default. Si quieren agregar un elemento secundario o un segundo grupo, le ponen aquí la cantidad de elementos. Si quiero ponerle 2, por ejemplo. Ahora aparecieron 2 nuevos elementos y asimismo puedo configurarle su tamaño o su espesor. Yo lo voy a dejar en 0 por defecto. O sea que no vamos a tocar esta parte de shim plates. Ahora, con el caso de reforzamiento, noten en la parte posterior aparecen una especie de arandela, como para, esto depende del tipo de perfil, cuando el alma es muy delgada se le coloca este reforzamiento para que al apretar los tornillos no vayan a destruir el ala de la viga o de la columna. No le voy a agregar a ninguna de los dos. Ahora sí vamos a este tipo de reforzamiento, que esto es alternativo y es opcional también agregarlo. Por ejemplo, en la parte superior yo le puedo decir que agregue uno de 3/4, el espesor que sea de 0.005, un ejemplo, o que sea de 0.01. Puedo decirle que sea al ancho total. Puedo también agregarle en la parte superior que sea full, noten. Y puedo agregarle también la diagonal. Estos casos en particular yo les recomiendo que no los coloquen a menos que tengan el detalle estructural específico. Porque con ese detalle estructural es que yo armo mis conexiones. Pero vamos a suponer que sí, que este caso estructural vamos a resolver únicamente
columnas y vigas en extremos. Es decir, que si tengo una columna, una viga, esta viga continúa del otro lado, pues esta conexión no aplica. A pesar de que yo en este momento estoy conectando esto, no importa, la voy a crear y la voy a ubicar exactamente donde va posteriormente. Hay otros tipos de reforzamiento, por ejemplo, este de acá, voy a modificar la vista para que sí podamos verlo correctamente. Noten cómo se redondea esto de acá. Por defecto está en straight, que hace un corte prácticamente a 45 grados, y podemos decirle el espacio, que actualmente está en 2 centímetros, por ejemplo, 0.05, lo voy a exagerar, esta esquina va a ser mucho más gruesa, por así decirlo. O lo puedo hacer redondeado, o en su defecto invertido, y asignando el diámetro. Por defecto esto viene en 0.02. Este simplemente hace el cambio de las platinas de refuerzo que se acaban de colocar acá. Por defecto la dejan en strike, que es el más comúnmente usado. Ahora, si quisieran usar una doble, esto, pues, dependiendo otra vez de, lo vamos a colocar en ambos lados. Esta platina que se va a añadir acá, se añade en los dos lados. Puedo elegir que se elijan, que se coloque al lado izquierdo o lado derecho. No la voy a agregar, lo voy a dejar así, no. Pero vamos viendo. Esto depende también si esa ala adicional que agregamos, vamos a colocarle un techo, va a ser en diagonal, va a ser superficial o algo por el estilo. De lo contrario, no la agregamos. Ahora noten que pase por alto esto, el ancho de esta platina en realidad está siendo muy delgada y a la vez muy corta también. Así que podemos regresar en cualquier momento a la distribución de nuestro layout. Por ejemplo, yo le pongo aquí punto 15 y punto 15 acá también. Vamos a agregarle más tornillos. Vamos a ponerle 2 de cada lado. Ahí voy a regresar el layout y voy a modificar esto. Punto 1. Correcto. Ahora sí, tenemos una platina mucho más razonable. Listo. Una vez que ya terminamos nuestras configuraciones, simplemente damos OK. Y el hecho de que yo luego la borre de donde está conectada no significa que el caso estructural se perdió. Voy a eliminar esto de acá. Y ahí logro verla. Ahora sí. Ahora, en realidad, ¿dónde debería haber sido aplicada esta en un caso como este, donde tengo una viga contra una columna en extremo? Es decir, acá. Pero también hay que tener en cuenta si estos elementos... Cometí un error ahí. Hay que tener en cuenta si estos elementos van a tener continuidad y si no voy a afectar estos dos que están conectándose también. Vamos a hacer la conexión ahora con esta nueva. Moment End Plate sería platina de momento. Con este, Enter y listo. Importante esto, que si estas piezas al final me van a afectar las vigas, entonces pues no tiene caso aplicarla. Si según el diseño estructural estas vigas van a usar estos mismos refuerzos que están en la parte inferior y en la parte superior, entonces vale la pena agregarlos. De lo contrario, no. Ahora, si yo la agregué y después me doy cuenta que lo tengo que modificar, no pasa nada. Le voy a dar editar tipo
y vamos a quitar esos refuerzos. Doy editar, me voy acá, esto, y simplemente digo que no. Y listo, solamente tengo conectado. A ver, aquí hubo un pequeño error. Vamos a volver a hacer. Parece que se le incorporó un desfase. Voy a revisar algo en el perfil. Debió haberse modificado aquí. Y ese es otro tema, que a veces estas conexiones causan errores entre sí. Cero. Ahora sí. Se le había incorporado un desfase automático y no entiendo por qué. Parece que no me reconoció el cambio. Es importante, con el botón tabulador puedo seleccionar incluso aquellos elementos que parecen como fantasmas, que se ven como líneas proyectadas. Regreso acá y lo voy a eliminar nuevamente y luego le tendré que dar a cero otra vez la configuración de offset. Ahora sí, ya no hay problema. ¿Qué pasa? Que estas dos vigas, tanto esta como esta que viene por acá, necesitan tener continuidad. Voy a apagar esto, Hiding View Element. Y aquí tengo resuelta esta conexión y los tornillos en la parte posterior no van a estrellarse ni contra la viga ni tampoco contra algún clip que tenga este elemento. Eso lo vamos a configurar a continuación. Voy a conectar esta viga con la columna y esta otra de acá con un clip doble, es decir, con ambos lados del perfil. Vamos a irnos a conexiones y primero vamos a localizarlo. Ese perfil me permite conectar al alma de una columna 2 vigas. A buscarlo. Me perdió, se me escondió. Dame un segundo para encontrarlo. Aquí está, Double Side Clip Angle. De hecho, hay dos tipos, Double Side, uno que es con platina y otro que es con angulares. Vamos a usar este que es con angulares y selecciono los tres perfiles, 1, 2, 3. A veces puede ser que por accidente me coloque la platina o el perfil en el espacio que no es. Ahí está correcto, solo que se agregó un desfase, no pasa nada. Con el botón tabulador vamos a seleccionar este elemento y lo regreso a 0. Ahí está. Este de acá también con el botón tabulador. Lo regresamos a 0. Ahora sí. Importante, ¿no? Configurar de manera correcta de que estos tornillos pues no vayan a estrellarse. Vamos a colocarla al centro
Vamos a dejarlo que sean 3 tornillos, me parece que está bien 3 tornillos. Ojo, estoy asumiendo, ¿no?, que no es lo correcto. Y aparte de eso vamos a cambiarle el diámetro también. Entonces le voy a dar editar, lo duplico y le pongo ángulo doble. Edito sus parámetros. Me parece que el tamaño del ángulo y el espaciamiento en el sentido vertical están bien. El problema está pasando con el que se conecta al perfil principal. Parece que al hacer este cambio ya no vamos a tener problema. Vamos a darle OK. Simplemente cambié el diámetro del tornillo, del perno, perdón, y listo. Listo, ahí sí. Ya se solucionó. Ahora ya el constructor debe saber obviamente en la obra cuáles piezas van a colocar primero, pero fíjense que ahí me estoy metiendo un poquito contra la pieza, contra el ala de la viga. Así que vamos a editar esa parte. Vamos a ver si nos permite elegir un ángulo más pequeño. Y la configuración del tornillo también para que no esté al extremo, sino más centrado. Y ahí selecciono un L2 y de hecho ya no se está incrustando. Solamente me faltaría configurar los tornillos en el sentido horizontal. Vamos a cambiar aquí a 0.03, 0.02. Perfecto. OK. Y listo. Ah, me faltó también en el otro, en la pieza secundaria. Punto 0.2. Listo. Ahí hice la configuración en la pieza secundaria, pero probablemente en la pieza secundaria no requiere el mismo espaciamiento. Lo que ustedes tienen que ir verificando y pensando al momento de crear las conexiones es, número uno, es fácil instalar, porque puede ser que yo diga, ok, la conexión funcionó, el plato funcionó correcto, pero hay casos como estos de acá, en los que no hay forma de atornillar en la parte posterior porque el ángulo que viene por la parte de atrás me tapa el espacio y la llave no da, o la herramienta que usan para torque con las tuercas no funciona. Como dice, hay que tener mucha paciencia para el modelo. Demasiada paciencia. Y eso es algo que yo les digo. Si ustedes se van a meter a modelarle a un proyecto, y aquí estamos hablando del lot 500, lot 450, lot 500, o sea, estamos metiéndole detalle a exagerar. Normalmente, ¿cómo resolvemos? ¿Se acuerda que en la clase anterior estuvimos viendo el tema de documentación, la introducción? Normalmente este tipo de detalles simplemente se hacen en 2D y se hacen los llamados hacia el detalle. O sea que no hay necesidad de modelarlo. Pero si tu cliente quiere hacer coordinación de acero y quiere sacar, qué sé yo, cuando digo tu cliente, puede ser que tu cliente no sea necesariamente un propietario. El propietario le da igual si tú lo modelaste o no, ni cuenta se va a dar cuando ve el plano. Que no le entrega el 3D, pero puede ser que te subcontrate una empresa de desarrollo y esa empresa sí requiera, con los estándares BIM, que sea modelar con un nivel de información requerida por X razón, porque puede ser que a lo mejor van a hacer conexiones de tubería o pases de tubería que se encajonan entre las vigas o en los espacios de columna, entre las almas, y probablemente sea necesario por esa razón específica. Pero si es porque tú quieres hacerlo, porque a ti te gusta el mundo de las conexiones, no te recomiendo.
porque no va a ser rentable para ti ni tu tiempo ni el dinero. Este tipo de modelos son muy costosos, bastante costosos. Entonces, no nos pongamos a inventar si no nos están pagando por hacerlo. Creo que me faltó hacer una configuración acá. Noten que este ángulo no está centrado, está un poquito más arriba del centro. Creo que está trabajando con otra configuración. Entonces vamos a entrar a editar y vamos a configurar esa posición. Debe estar al centro, middle. Acá, middle, listo. Está en Stagger Settings. A veces es muy difícil también encontrar tantos parámetros. Incluso yo que he estudiado esto por bastante tiempo, a veces se me olvida porque dejo de usarlo 2, 3 meses y se me va. Entonces tengo que ir otra vez a entrar y estudiar, repasar para encontrarle dónde es que está el parámetro. Entonces ahí acabo de hacerle la conexión correcta y ahora sí ya me está funcionando y me está quedando al centro. Ahora, este es un tema de visualización. Voy a colocarlo en Shaded, pero yo perfectamente puedo crear un filtro que funcione para las conexiones. Voy a hablar un poquito y me voy a tener un poco acá en las propiedades visuales. Si pasa que yo entro a Revit y coloco conexiones y luego me voy a una vista y no logro ver las conexiones son pesadas a nivel de geometría 3D y puede ser que por una razón yo las apague. Me voy al panel de control de vista y ¿dónde las encuentro? Donde dice Structural Connections. Acá. Aquí puedo programar para que no me muestre nada, aplico y listo. Ya no estoy viendo prácticamente nada de lo que tenga que ver con conexiones, pero esas perforaciones sí las voy a seguir viendo. Ahora, fíjense que aquí aparecen todas estas configuraciones, por ejemplo, agujeros, anclajes, pernos, sostenedores, modificadores, perfiles, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros podemos modelar manualmente cada una de estas piezas con estas herramientas. Si yo quiero hacer un plato, por ejemplo, que conecte de otra manera, que no sea con las conexiones que... me estoy adelantando un poco, ¿no?, al tema. Pero yo puedo perfectamente modelar una platina y hacerla exactamente a la forma de esta ala, y con el panel de control de visibilidad yo perfectamente le puedo decir apágame platinas únicamente. Por esa razón es que les explico el tema de la documentación por adelantado, para que aprendan a usar el panel de control de modificaciones, de visibilidad, perdón, desde antes. Luego cuando llegamos al tema de documentación y hablamos de categorías de familia nos perdemos. Entonces si entro aquí a Structural Connections, a ver, plates, no quiero verlas. Ahí apagué las platinas. Y no significa que no existen, simplemente las oculté. Noten que también de la conexión automática se apagaron. Ahora, esto es un mundo, o sea, si van a ponerse a hacer conexiones con detalles muy específicos, yo les puedo dar una recomendación. Hagan solamente una para cada caso. ¿Tá? Un ejemplo, todas estas vigas van a tener el mismo caso de conexión, pero yo se la puedo agregar a una, y de esa una yo hago el detalle a partir del modelo 3D. Esa es una opción. La otra opción es que no le pongan a ninguna, que no nos pongamos a inventar y que simplemente lo hagamos y lo resolvamos con herramientas 2D, de modelado 2D, porque son extremadamente muy pesadas. Entonces, si yo intento conectar esta, y son 1000 vigas aquí en este proyecto, voy a hacerle un momento, apagar la section box. De hecho, les quería dejar de tarea que resolvieran las conexiones, pero son 1 millar, pero asimismo ustedes se van a dar cuenta si su máquina les da o no. Este proyecto ustedes lo pueden descargar acá, por si acaso. Por si acaso alguno no encuentre el archivo, está aquí donde dice link de descarga, archivo base. Yo les estoy colocando el archivo base sin ninguna conexión hecha, o sea que ustedes van a realizarla. Y me gustaría que intentaran al menos conectar vigas y columnas. Quizá los elementos diagonales causan un poco más de problema, pero por lo menos que lo intenten.
Voy a cambiar un caso estructural simplemente para efectos didácticos y vamos a hacer ahora la conexión entre elementos diagonales, los arriostres. Fíjense que actualmente yo tengo tubulares. Entonces, voy a pasar de conexiones de vigas y columnas a elementos diagonales de arrostre. Pero sí es importante entender el tipo de sección que voy a conectar. En este caso son tubulares. Entonces, vamos a irnos acá a conexiones y vamos a buscar el que permite hacer arriostres o diagonales, que es fácil de identificarlos. A ver, vamos a conectar primero de manera general. Creo que tenía algún perfil seleccionado. Sí. Miren esto. Este tipo de conexión funciona para tubos. Ahí dice el tipo de perfil que acepta. Dice cualquier perfil diagonal, cuadrado, rectangular o tubo redondo. Pero fíjense que, un ejemplo, si yo no tuviese esta viga de acá, yo perfectamente podría usar ese perfil, pero no es el caso. Vamos a hacerlo solo por travieso. Voy a borrar esa viga y vamos a conectar estos dos perfiles contra esa pieza de allá. Creo que coloqué una conexión accidentalmente. Vamos a ver con el botón, ahí está. Coloqué, a veces al dar Enter reconoce el caso anterior, entonces hay que tener cuidado. Ahí está. Entonces vamos otra vez aquí a conexiones y vamos a ver este de acá que permite conectar dos tubos contra una columna. Ahí está. Se ve súper bonito, genial y todo, pero esta vez no me voy a detener a explicarles todos los parámetros porque son muchísimos. Pero sí entiendan que es importante leer el hecho de qué tipo de perfiles me permite conectar. Hay algunos casos que a lo mejor yo los necesite, pero dice que solamente son permitidos para perfiles en L. Entonces, tengo que encontrar otro tipo de solución. Entonces, vamos a hacer un caso en particular acá y voy a cargarme angulares L 4x4 o 6x6, que son un poco más anchos. Me voy a insertar Load Family. Recuerden que si vamos a trabajar a cero, siempre lo vamos a hacer desde la carpeta Imperial, desde nuestras librerías Imperial. Vamos a buscar aquí Structural Framing y busco acero. Voy a buscar el perfil en L. Acá está, el Angle. Ahora busco el tamaño 6x6. Acá está 6x3, 6x4, 6x6. Y el tercer dato, lo que hace referencia es al espesor. Vamos a trabajar con un cuarto. 6x6, vamos a ver, por media pulgada, ya está bastante ancho. Vamos a darle OK, un cuarto es demasiado delgado. Ahora voy a seleccionar estos dos perfiles circulares o estas dos vigas de arriostre circulares y las voy a reemplazar por el angle 6x6. Noten que se están cortando en una posición donde, dependiendo del tipo de conexión que usen, no va a funcionar correctamente. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Un ejemplo, ¿cómo se resolvería esto en la realidad? Tengo dos formas. Una es cortar uno de los dos elementos. Por ejemplo, selecciono este, vamos a decir que este de aquí se va a cortar y este va a ser el principal. Este elemento de acá, me voy acá donde dice Split Element y lo cortamos. Al hacerse esta separación, yo puedo utilizar alguna de las conexiones que vienen por default en Revit, dependiendo de la posición del perfil para conectar. Pero bueno, ahora, ¿cómo conecto esto de acá? Puedo conectarlo a la viga, al perfil y a la columna. Vamos a buscar entonces un caso que me permita conectar. Ahora, aquí sería lo mismo. Columna, arriostre y viga. Primero localicemos ese caso. Vamos a ir a conexiones y vamos a localizarlo por acá. A veces es fácil entenderlo con solamente la vista previa, pero son tan pequeños esos elementos que cuesta incluso verlos. Aquí, por ejemplo, noten dice que este permite conectar una columna con un diagonal. Ahora, este permite conectar una columna con dos diagonales, pero fíjense el perfil. Dice cualquier perfil, o sea, perfectamente, pero que sea flat, que sean planos. Este dice flat bracing, de hecho este es el que vamos a utilizar. Noten aquí dice flat bracing con elemento de tensor.
Significa que puedo conectar tres elementos, viga, columna y elemento de arrastre, y funciona, vamos a ver, con el tipo de perfil, any profile para la columna. Perfil de columna, dice, cualquier perfil. Perfil de viga, cualquier perfil. Perfil diagonal, solamente funciona para perfiles planos, flat. Vamos a ver si nos va a funcionar para este caso en particular. Si no funciona, ahí les manda una alerta y no se conecta. Noten, esto está en rojo, no conecta. ¿Por qué? Porque solamente funciona para perfiles flat. ¿Cómo así que flat? O sea que es totalmente plano, no es en L. Vamos a buscar otro. Uno que sí acepte perfiles en L. Aquí está. Este casualmente acepta perfiles en L. Vamos a probar este de acá. Uno. Vamos a hacerle un cambio de posición a ver si puede ser que el elemento secundario... No. Esto se vuelve a unir. Ok, lo que voy a hacer es unir primero, aquí dice que se acepta perfiles L, este elemento con la columna. Creo que me está detectando alguna conexión por error. Ups. Ahí está. Ese sí funcionó. Obviamente le puse uno que era para tubos circulares, pero vamos a analizar si este me funciona. Por ejemplo, aquí puedo soportar perfectamente el angular contra el perfil, pero en la parte inferior no me va a funcionar. Oh, parece que sí, sí me funciona. ¿Qué pasa? Que este tiene doble configuración de layout. Esto lo podemos modificar manualmente, que en lugar de doble layout para los angulares tenga solamente uno. Una vez que ya hice una conexión, yo perfectamente puedo seleccionar otros tres elementos y dar enter para que la resuelva del mismo caso. Pero ojo, aquí esta columna está en una posición y esta está con el alma en el otro sentido, o sea que puede ser que no funcione acá. Listo. Ahora, imaginémonos que queremos conectar esto de aquí, estos elementos en diagonal. Por aquí hay una conexión que usa una platina delgada para conectar hasta tres elementos simultáneamente. De hecho, solo son dos, si no me equivoco, los casos de ese tipo. Debe estar por acá. Esta plana, esta de aquí.
Fíjense la característica, necesita que uno de los perfiles esté cortado. Si yo intento conectar esto con esto, me va a arrojar un error, porque uno de los perfiles necesita estar cortado. La otra cosa es que fíjense que los perfiles están en posiciones distintas. Voy a cortar uno de los dos, por ejemplo, este de acá. Creo que por la conexión aplicada me está generando el error. No importa, voy a cambiar esto a L6 y lo voy a hacer el ejemplo con esto. Ahí está, separado. Si yo intento conectar estos tres con la conexión que hice anteriormente, fíjense la posición de los angulares. No va a dar porque estos están invertidos. Entonces lo que tengo que hacer es trabajar esta viga y darle una rotación. Por ejemplo, aquí 90. Ahí se rotó en el otro sentido. Y la voy a alinear. Esto se configura al momento que estamos haciendo los arriostres, porque esos arriostres fueron pensados para hacer en formas circulares. Obviamente, ahora que cambiamos a formas planas, no van a funcionar de la misma manera. Ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a reemplazar con el cuadrado. Este de acá. Así ya vamos a evitar el tema de los conflictos de perfiles. A ver, este sí admite perfiles cuadrados sin problema. Hollow section, flat, channel y angle. Perfecto. Con el tema de los channels solamente hay que ver la posición. Ahí está. Uno de los perfiles atraviesa y el otro simplemente se conecta. ¿Qué está pasando? Que ni siquiera estoy tocando el perfil principal. Esta conexión es bastante eficiente porque en sitio es fácil de montar. En cambio, el de 4 tensores es más complicado. Pero esto tiene una variante también. Noten aquí, esto tiene una variante donde podemos usar una platina completa para conectar los 4 elementos. Pero esa platina es cuando usamos angulares. En el caso de las secciones cuadradas, usa la otra. Ahora busquemos la otra variante que hay por acá. Acá. Parece que este no admite para...
Ahí sí, ya tengo los 4 separados. Y vamos a usar esta de 4 diagonales. Creo que esta funciona solamente para, lo dice, creo que ahí está el problema. Solamente funciona para ángulos L o piezas planas. Lo importante es que esas piezas en L, que no quiero perder el tiempo reacomodando todo, pero sí que esas piezas en L estén en la misma dirección, porque de lo contrario puede darles problemas. Ahí no conecta, ¿por qué? Porque todas las piezas en L están en diferentes sentidos. Necesitan estar todas en el mismo sentido para que funcione. Ahora sí tengo todas alineadas. Algo no está ahí. Bueno, ese es el tema con las conexiones, que lo primero que debemos hacer es modelar pensando, ok, ya detectó el problema. Es que estas piezas no están paralelas. No hay paralelismo entre las piezas. Y después de haber aplicado una conexión, aún así es posible que queden rastros. Vamos a ver, ahí no quedó nada. Nada. Está funcionando. De hecho, en el otro archivo que está por acá, casualmente ya teníamos un caso de estos. Y aquí sí las piezas angulares estaban funcionando. Debe ser que no son del todo paralelas. Cuando Revit detecta que una de las piezas no es paralela, probablemente hay milímetros de desfase o de ligeras inclinaciones entre los arriostres y ya no nos va a permitir usar el caso de conexión de 4 diagonales, que es este de acá. Entonces, independientemente de que yo haga giros entre las piezas, eso debe funcionar sin problema. Ahí, ahí está. Igual como el resto de piezas, nosotros podemos decirle el espaciamiento entre la platina o en este caso la cantidad de tornillos, si queremos doble configuración, doble refuerzo, etc. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el archivo que yo les compartí, vamos a intentar hacer las conexiones y en la clase siguiente veremos el tema de las conexiones de techo, que son otro tipo de conexiones parametrizadas para perfiles más delgados. Vamos a cerrar la clase con el último caso que vamos a ver, que es el de conectar una pieza de acero contra una de concreto. Puede ser, esto funciona para vigas, con muros, vigas con incluso piezas de madera también, con otros elementos de otro material, incluso con una losa de concreto o casos similares. Y esta creo que aparece en las primeras. Cuando yo selecciono conexiones, es de las primeras que aparece en la parte superior. Y es una de las más sencillas de configurar. Se llama Base Plate. Vamos a seleccionar perfil 1, el elemento de concreto y listo, ahí aparece. Una vez que lo posiciono, le voy a dar a editar y lo voy a duplicar. Así va, aquí vamos a meterle un poquito más de detalle. Editar, tipo, duplicamos y le voy a poner aquí plato pedestal 01. Este es el más comúnmente utilizado y el más sencillo de configurar. Podemos determinar el tipo de anclaje para los bolts aquí, el anchor, el espesor de la platina, los reforzamientos, que si queremos que sean diagonales, que si las esquinas las queremos redondear o no. Vamos a darle aquí editar sus parámetros. Vamos a comenzar con la base, aquí fácilmente. Dice plate thickness, o sea, tengo 3 centímetros, bastante grueso. Voy a ponerle .02.
Lo que ustedes que tienen que hacer es sacar la conversión en pulgadas, porque normalmente el acero de platina se vende en pulgadas. Dice layout total o por proyecciones. Lo voy a dejar como viene en projection. Aquí actualmente. Dirección dependiendo de la columna. Plate dimension. Fíjense aquí, esto es importante, el número 8. Dice que tiene .08, o sea que el número 8 de acá es desde el centro hacia el borde. Si yo lo pongo esto en .1, esta platina crece en todas las direcciones. .20, un ejemplo exagerado. Obviamente tengan en cuenta de que esa platina no debe ser más grande que el tamaño de la base. Si está marcada esta casilla, significa que todas las proyecciones van a ser iguales. Es decir, que únicamente trabajo con la medida del centro hacia el borde. Es decir, que aquí tengo 20 centímetros desde el centro de la columna hacia todos los lados. Voy a dejarlo en .08. Pero si yo desactivo esta casilla, cada proyección funciona de manera independiente. ¿Cuál es la proyección 1? Fíjense aquí donde están los números. La 1 sería desde el borde de la columna hacia acá, es decir, desde el ala de la columna hacia acá. Yo le puedo poner aquí, por ejemplo, .05 y solamente modifico este sentido, o .15 y modifico únicamente este sentido del plato. Por lo general, estos platos tienden a ser cuadrados, o sea que tienen toda la medida en las direcciones, pero al activar esto, ya saben, solamente tengan en cuenta qué parámetro de acá están modificando. Por ejemplo, el 6, noten este de acá, esto es dependiendo de otras configuraciones que utilicen la distribución de mi layout. El 4 es desde el ala de la columna hacia el lado derecho. O sea, aquí voy a poner .1, un ejemplo. Y el 3 es del otro lado. Le voy a poner .1 también. O sea que tengo un plato que no es del todo cuadrado. Vamos a la configuración de tornillos. Vamos a ir... bueno, las esquinas. Si yo quiero hacer esquinas fileteadas, esquina 1, esquina 2, esquina 3, o quiero que todas sean iguales. Al estar marcada igual, pues obviamente todas se hacen con la misma separación. Las podemos hacer también curvas o convexas. Pero actualmente la voy a dejar así, filete. Vamos a dejarla así, fillet. Y la distancia la voy a aumentar un poco a .05. Dice que eso no es que influya como tal. Al momento de instalar, lo que estás pasando aquí es que cuando calculas el acero, la presión que está ejerciendo el perno sobre el concreto, realmente solo está afectando un radio de acción probablemente de unos 5 centímetros alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que el material de la esquina está sobreutilizado, o sea, no es necesario. Y te va a sumar peso a tu estructura. Básicamente esa es una condición, pero en realidad por default todas estas platinas se instalan rectangulares o cuadradas, así que no hay normalmente por eso por defecto aquí está en ninguna, porque todas están exactamente rectangulares, pero no es que te vaya a afectar esto. El agujero, el diámetro del perno, eso sí, eso es importante y eso lo define el ingeniero. Vamos a colocar, voy a explicarle dos cosas aquí. En el caso de los pernos, podemos elegir el tipo y qué tanto se puede embutir por dentro de la columna. Primero el diámetro, voy a colocar un diámetro aquí. Miren que en el caso de esta conexión sí me permiten seleccionar más diámetro. Por ejemplo, de media, o bien de 3/4, o de 1 pulgada. Ahí está, vamos a dejarlo de 1. Ahora fíjense el recorrido de la barra, qué tanto se ancla. Actualmente la terminación es totalmente recta, pero yo le puedo cambiar esto acá, por ejemplo, que termine en J o que termine en cabeza de tuerca también, o vamos a ver este de aquí, que no tiene el gancho hacia arriba. El tipo, miren ahí tiene doble cabeza de tuerca en la parte inferior y en la parte superior.
Esto sirve para dejar una pequeña separación o dilatación. Por lo general se coloca así. Eso depende del diseño estructural, del diseñador estructural. Pero lo que quiero explicar aquí, que independientemente del tipo de perno que ustedes seleccionen, pueden darle un desplazamiento. El problema es que ese desplazamiento ya viene parametrizado. No es que le pueda dar cualquiera, solamente los que yo elija acá. Por ejemplo, 91 son centímetros, ¿no? Punto 91, o sea, 91 centímetros de 76, de 56, independientemente del que elija. Obviamente cada tipo tiene sus restricciones. Aquí estoy simplemente probando el tipo de terminación. El más comúnmente usado es el redondito que es J. Este. Una vez que eligieron el tipo de anclaje y el desfasamiento, pues simplemente vamos a configurar los tornillos, las posiciones de los anclajes. Aquí está, anclajes, aparece. Hay dos actualmente con una separación intermedia de 0.25, o sea que del centro hay 0.25, perdón, entre anclaje y anclaje hay 0.25, lo voy a cambiar por ejemplo a 0.15. O si quieren que sean 3, a 0.1. Pueden hacerle un segundo grupo, por ejemplo, a ver, aquí uno, un extra ahí al lado derecho, un extra grupo al lado derecho o al lado, perdón, al lado izquierdo o al lado derecho. Obviamente, por lo general no tiene estos, siempre están configurados al centro. Ahora, fíjense aquí esto, el nombre. Si yo me posiciono, dice Parallel Web y aquí dice Parallel Flange. ¿Cuál es el web y cuál es el flange? Web es el ala, flange es el alma. Para que tengan en cuenta eso, actualmente tengo un grupo de 2 aquí y un grupo de 3 en el otro sentido. Pero si quiero que sea 3×3, pues le agrego simplemente la misma medida. Probablemente le tenga que hacer un offset a partir del centro para que no ocurra eso. Punto 1, a ver. Punto 12. Punto 3. Obviamente, noten que el del centro está colocándose ahí. Entonces le puedo hacer un desplazamiento a todo el layout. Y para no enredarnos, vamos a dejar solamente 2. Bueno. Sí. A ver, algo pasó ahí. Ahí está, ahora sí está removiendo el del centro. Listo, ahí hay una opción que dice remover el perno central, específicamente para eliminar el de ahí. Lo que hay que configurar simplemente es el espaciamiento. Vamos a dejarlo así como está, con 3×3, pero con el del centro eliminarlo. Soldadura, esto simplemente es para configurar ese punto y al ponerle la etiqueta que me reconozca el parámetro de soldadura. Si quiero agregarle reforzamientos, por ejemplo, fillet web, que actualmente, a ver, puedo colocarle una segunda base si lo quisiéramos, activando esta casilla. Vamos a dejarle una sola base. Aquí es para que agregarle una tercera base, un ángulo de momento, estas aletas, en caso de que ustedes las requieran.
pues básicamente van a ir colocando aquí en todos los lados. Importante, miren, aquí está ocurriendo esto. Entonces no tiene sentido colocar este refuerzo si al final se me va a estrellar con uno de los anclajes. Entonces acá no. No, así. Este de acá. Este exterior, bueno, ahí ya depende del diseño y la ubicación de tornillos. Obviamente, no es que se trate de que me ponga el que yo me dé la gana, el que me guste, el que más bonito se ve, sino el que el ingeniero estructural nos está sugiriendo. Vamos a ver en el centro, esto aquí se ve la proyección, está colocado en el alma. Si hay un tornillo aquí, pues obviamente nos va a afectar. Vamos a ponerle en ambos lados, ahí está. Y la forma. Fíjense que ahí está la forma por si acaso. Normalmente esto no es para esquivar tornillos. Esta forma es para el cordón de soldadura que va acá. En caso tal se especifique el cordón. Y listo. Vamos a darle OK. OK. Y listo. Tenemos ahí nuestra conexión. Preguntas, bueno, sé que hay miles de preguntas, pero en realidad no es complicado el tema de las conexiones. El tema de las conexiones es simplemente asignarla e ir intentando probar todos los parámetros que nos permiten. ¿Qué pasa? Que estas son conexiones muy específicas porque son las que vienen por default de Revit. Cuando el plano es muy exacto, es muy probable que no te funcionen todas las que vienen por default y toque hacerlas manualmente. Por eso les voy a explicar cómo usar estas herramientas en Steel para poder parametrizar nuestras propias conexiones, es decir, hacerlas, es decir, yo no quiero que sea cuadrado, quiero que sea en forma de triángulo, o quiero que sea redondeado a la otra esquina, hacer esas piezas personalizadas, pero eso lleva mucho, mucho tiempo. Entonces en la clase siguiente aprenderemos a utilizar estas herramientas de acá para hacer nuestro set de tornillos, nuestras platinas y piezas adicionales, y también herramientas de acople, por ejemplo, con soldadura. Normalmente en los de techo se usa muy común que en lugar de usar conexiones por pernos o anclajes, usemos soldadura. Un ejemplo, si yo quiero conectar estas dos piezas que queden perfectamente unidas con un cordón de soldadura, puedo usar la conexión Meter. Por ejemplo, miren Shortcut, elijo esta de acá y doy Enter, y ahí se va a conectar exactamente al alma del elemento o con una separación que yo le puedo configurar. Eso lo veremos en la clase siguiente, porque a veces no todos los elementos se van a conectar por conexión. Igual puedo hacerlo acá. Noten esto, me voy acá a Meter, Shortcut, y puedo decir que este elemento se va a soldar. Ahí quedará la unión prácticamente por soldadura, pero ahí está la otra variante que es acople, con que también funcionará como un elemento unido por soldadura, solo que adicional hace un acople perfecto que yo posteriormente puedo personalizar. Esta es una conexión personalizada, o mejor dicho, que puedo personalizar, configurarle el espaciamiento, el corte, el ancho, etcétera, etcétera, o el tipo de soldadura que se va a usar. Así que eso sí ya lo veremos en la clase siguiente. Normalmente las conexiones no son necesarias modelarlas, normalmente. En este modelo, de hecho, nosotros lo entregamos y no hay ninguna conexión hecha. De hecho, tampoco hay acero de refuerzo. El acero de refuerzo fue montado con Details 2D, como lo expliqué en la clase anterior. Todavía faltan 2 clases de documentación, que es donde se explico cómo detallar todo, etiquetas para acero, que son las más complicadas. Bueno, ahora sí vamos a dar la sesión hasta acá, y en la siguiente continuaremos con el tema de las conexiones, viendo unas herramientas que son mucho más complejas. ¿Qué les dejo de tarea? Descarguen ese modelo e intenten, y lo que quiero intentar es ver hasta dónde da su computadora.
con el tema. Dice, ¿cómo se hacen esas vigas cortadas en cuño? De hecho, esta es muy sencilla y lo expliqué en la clase de acero. Hay dos formas de cortarla. Una de las formas de cortarla es con acople y la otra forma es con un plano de referencia. Quizás me da un poco de tiempo, pero básicamente lo que yo les dije acá es que coloquen una viga, es decir, esta viga cortada es exactamente igual a esta, con la diferencia de que tiene un punto de inserción distinto. Para esto lo haces en una sección. Vamos a poner la transversal esta de aquí. Entonces esta viga la voy a borrar. Voy a borrar todas las que están en este sentido. Trazas planos de referencia importantes para ayudarte, aunque en esta sección los tengo ocultos. Vamos a aprender un momento. Y aquí aparece, mira, esta diagonal, de hecho aquí ya la tengo trazada porque fue hecha en el proyecto. Esta diagonal me va a permitir a mí designar hasta dónde termino. Entonces voy a hacerla con la misma sección que tengo en la viga principal, 16 por 50, que puede tener otra sección. Le voy a dar crear similar, pero primero vamos a setear un plano de trabajo, aquí mismo en esta viga. Le voy a dar setear, big plane, y voy a elegir el borde de esta viga, o el canto aquí, esta de aquí. Listo. Ahora le digo que haga exactamente igual a esta, create similar. Simplemente empiezo acá, usando el plano guía. Ya el plano guía yo lo tenía hecho. ¿Qué pasa? Normalmente las vigas están configuradas en top, simplemente lo cambiamos a bottom. Y listo. Vamos a seleccionarla en 3D y la vamos a alinear. Si es que no sale alineada por default. Ahí aparentemente, nota, mira, están desalineadas. Lo que voy a usar es el comando align para que queden perfectamente alineadas. Listo, ahí está. Regreso a la sección. Puedo cortarla de dos maneras. Entonces, la primera es usando un plano de referencia, que el mismo plano es el que va a servir de elemento de corte. Solo debo asegurarme de que pase en la misma inclinación que el elemento principal. A ver, se me perdió este de acá. Ahí está, mírala, regreso al 3D. Primero voy a explicártelo con el plano de corte. Entonces le damos a Modify, Cut, seleccionas el elemento y luego tocas el plano de corte y listo, ya está, se cortó. Y la otra forma es usar la herramienta acople o de acá, en la misma vista 3D se puede hacer. Te vas al Style, Code, tocas el 1 y luego el 2, Enter y listo. Ahí tienes tu conexión. Puedes hacer exactamente lo mismo del otro lado, Code, con Enter y voilà, ya tienes resuelta ahí tu viga. Yo recomiendo no copiarlas, es decir, esta después tú la puedes ir copiando, pero es posible que luego te dé errores. Creo que en Revit 2023 sí ya tiene esa opción de que te permite copiar con las conexiones. En la 2021 hacia atrás, tú copias el elemento, pero no te copia las conexiones, entonces es más complicado. Yo siempre recomiendo que no hagan ni cortes ni acoples ni nada hasta el final del proyecto, cuando ya hemos definido si esta va a ser más peraltada, si va a ser menos ancha, si va a ser otro tipo de sección. Por ejemplo, si yo cambiara la sección de este elemento por una 14, entonces ahí ya tendrías que entrar, subir, entonces el acople como que estuvo de más haberlo hecho. Pero bueno, ese es el proceso para esa viga de acople que está ahí, o esa viga de cuña, o ese elemento rigidizante. Así que bueno, ahora sí, terminamos la clase por acá. En la clase siguiente estaremos viendo el tema de conexiones nuevamente, pero ya vamos a traerles más cosas. Por ejemplo, cómo conectar un tensor de techo, cómo conectar estas vigas de arriostre diagonales, que son bien complicadas también. Ahora sí vamos a trabajar con un caso en particular. Y cómo hacerlas personalizadas. A lo mejor me toque hacerlo en dos partes también esa sesión, o empezar un poco más temprano. Bueno chicos, será entonces hasta el siguiente fin de semana. Muchas gracias por la paciencia que han tenido con este curso. La clase va a estar, de hecho la otra ya está, la grabación de la clase anterior de documentación ya está lista, la pueden ver perfectamente. Les recomiendo que vean esto y practiquen con este modelo que les compartí. Entonces sería hasta el próximo sábado. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos. Chao.